El Observatorio de Niñez y Adolescencia presenta Para que otros puedan, el espacio sobre discapacidad en las infancias y adolescencias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Para que otros puedan. Como escuchaste en la apertura, se trata de un espacio destinado únicamente a temáticas relacionadas con la discapacidad. Depende del área de discapacidad de la UNICEN y también del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la FACSO. Voy a darte el número de teléfono para que nos escribas, en lo posible que nos mandes audios, porque la idea, como te digo siempre, es escucharte, escuchar tu experiencia, tus preguntas, tus dudas, quizá tus comentarios o sugerencias para poder abordar en temáticas futuras de Para que otros puedan. El número es 500-200. Es re fácil para que puedas comunicarte con nosotros y hacer escuchar tu voz, que muchas veces es lo que ocurre en términos de discapacidad, que se invisibiliza o por ahí se habla por nosotros, por las personas que tenemos una discapacidad. Mi nombre es Agustina Brisa, soy una persona ciega, así que me toca muy de cerca la temática de discapacidad. Estamos junto a Fran Silva en la asistencia de producción. Meli Manrique en la producción técnica. Vamos a darle la bienvenida a Fran, que es su primer programa junto a nosotros. Estamos junto a él acá en el estudio. Muchas gracias, Fran, bienvenido. ¿Cómo estás, Agu? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Para acompañar en este bello programa aquí en Radio Universidad. Exactamente, es un programa que tiene muchas aristas. En el día de hoy lo que vamos a hacer es un breve repaso, primero por las últimas noticias acerca de la discapacidad. Además, vamos a tener en cuenta que la temática de hoy es el abordaje de la discapacidad en las infancias desde los centros educativos terapéuticos. Vamos a profundizar sobre esto en la columna que tenemos habitualmente en Para que otros puedan con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para finalizar vamos a entrevistar a Daniel Belgareto, psicólogo, coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, del Distrito 15, también integrante del Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida de la localidad de San Miguel, donde se atiende a niños y niñas con trastornos graves. Para finalizar, bien llegado al final de nuestro recorrido, vamos a indagar acerca de si existen o no estos espacios terapéuticos en nuestra ciudad. Ahora te voy a dar un tiempo para que mandes tu audio, que escribas lo que quieras hacia nuestro programa Para que otros puedan, al 500-200, y enseguida retomamos con las noticias de actualidad sobre discapacidad. Seguramente escuchaste una buena canción, realmente está muy buena. Felicitaciones, Meli, ahí por la operación técnica que estás haciendo en el día de hoy. Vamos a abrir en este momento entonces un bloque de noticias acerca de la discapacidad. Primer Congreso Provincial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Se dictó el viernes 9 de mayo en la ciudad de San Martín, donde se compartieron más de 150 experiencias de trabajo de toda la provincia de Buenos Aires en torno a la temática. Emergencia en discapacidad. El gobierno solo piensa en el ajuste de los sectores más vulnerables. El vocero de Foro Permanente de Discapacidad, Eduardo Maidana, sostuvo que el gobierno solo piensa en el ajuste de los sectores más vulnerables y advirtió que hay cientos de espacios de atención que están al borde del cierre. Una vez más se celebró en nuestra ciudad el derecho a jugar. La jornada se desarrolló este sábado 10 de mayo en el Centro Cultural San José y fue una iniciativa impulsada por el Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales. La actividad se desarrolló a las infancias y destinó a las infancias y público en general con una serie de propuestas lúdicas y artísticas bajo la consigna Apaga la pantalla, prende la calle y salí a jugar. Ahora sí, terminamos un breve repaso por las últimas noticias relacionadas con la discapacidad. Te voy a recordar el número para que te comuniques con nosotros mientras escuchamos una linda música. Es 500-200. Dale, anímate. Todavía tenemos un montón de tiempo y mucha tela para cortar, como te digo siempre, para que otros puedan. Te recuerdo que este es un espacio que depende del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Facultad de Ciencias Sociales y también del
del área de discapacidad de la UNICEN. Al volver de la música linda que nos va a poner Meli seguramente, vamos a tener una columna virtual y a través de audios con el licenciado Eduardo Maidana, que es el psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien vamos a abordar el acompañamiento y la función que desempeñan los centros educativos terapéuticos. Así que quédate ahí, no te lo pierdas y disfruta de Para que otros puedan. Buena música, buen programa estamos armando acá entre todos en Para que otros puedan. Vamos a dar apertura a la columna con el licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este caso cambia el formato, vamos a hacerlo a través de un audio, porque Eduardo está de viaje, así que la verdad que se tomó un buen compromiso, nos dejó un audio acerca de una introducción a la temática del día de hoy, que tiene que ver con los centros educativos terapéuticos. ¿Lo escuchamos? Hola Agustina, hola oyentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un poco continuando lo que veníamos hablando acerca de la temática de las infancias, hoy vamos a mencionar un dispositivo de atención previsto en la Ley 24.901 llamado Centro Educativo Terapéutico. El mismo está pensado y va dirigido a personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por la complejidad que presenta su condición de discapacidad no pueden participar de lugares o acceder a participar de lugares de manera plena, ¿sí? Sobre todo lugares naturales, ¿no? Como por ejemplo la escuela para los niños y las niñas. Las dificultades conductuales, en lo social y demás, hacen que esto sea muy dificultoso. La importancia de estos trastornos a nivel conductual, en la comunicación, en su relación social, en la relación también con lo que tiene que ver con su propia construcción subjetiva y simbólica, quizás le impidan acceder, por ejemplo, a la educación formal. ¿Qué es la educación formal? Bueno, la educación que se brinda en las escuelas de nivel o escuelas especiales a través de una currícula. Y requieren estas personas, ¿no?, de un plan individual, personalizado, que utiliza recursos terapéuticos para posibilitar el acceso a los aprendizajes, a mejorar lo conductual y a trabajar por lo social. Lo terapéutico en estos casos es central, digamos, ¿no? Y posibilita entonces que estas instituciones sean un puente con lo social, generando una inclusión posible, quizás que de no existirse, gran cantidad de personas con discapacidad no tendrían la posibilidad de acceder a una alternativa que les ayude a construir subjetividad y simbólica y que en realidad sean también facilitadoras de ampliar sus posibilidades sociales y calidad de vida, ¿no? Los centros educativos terapéuticos en general están dirigidos a personas con discapacidad, con condición de discapacidad, que tengan origen en lo neurológico, tengan origen quizás en lo psiquiátrico, en lo conductual, que hacen que todas estas cuestiones le impidan, como decíamos antes, a nivel comunicacional, a nivel social, a nivel de aprendizajes, acceder a cuestiones más formales. Son niños, por ejemplo, que padecen de autismo graves, TEA, digamos, TGD, trastornos generalizados de desarrollo, ¿no?, psicosis infantiles y otras alternativas en cuanto a estos cuadros que hacen o posibilitan o tienen la necesidad de acceder a estos dispositivos que en realidad mejoran su calidad de vida, como decíamos, un puente de inclusión. Bueno, que tengan buenas tardes, gracias. Escuchábamos al licenciado Eduardo Maidana, psicólogo y miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con quien introducíamos la temática de esta edición de Para que otros puedan, que son los centros educativos terapéuticos. Eduardo nos contaba que son dispositivos de atención dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad o trastornos graves que no pueden acceder a determinados lugares de manera plena, como es la educación formal o las escuelas convencionales, por las dificultades relacionadas con lo psiquiátrico, neurológico y conductual que implica su condición.
son personas con discapacidades como TGD, trastorno generalizado del desarrollo, TEA o trastorno del espectro autista, psicosis infantiles y otras alternativas similares. Es así que se requiere por parte de estas personas un abordaje individual y personalizado con fines terapéuticos para que puedan acceder al aprendizaje, a mejorar el plano conductual, social y su calidad de vida. Realmente es muy muy interesante este abordaje que se tiene acerca de la discapacidad y cómo se la piensa, ¿no?, en un conjunto y en un entramado para poder vincular tanto lo social como la mejora de la calidad de vida, como también atender a las particularidades de cada discapacidad, que claramente no son todas iguales. Relacionado con eso de que no son todas iguales, claramente no somos todos iguales y en función de eso me gustaría preguntarte si tenés alguna experiencia relacionada con los centros educativos terapéuticos, si alguna vez fuiste, si tenés o no una discapacidad, si la discapacidad te toca de cerca, si tenés a alguien cercano o cercana que viva con una discapacidad. Y sobre todas estas preguntas hay alguien, un oyente, que mandó un mensajito al 500-200. Vamos a escucharlo. Hola Agus, buenas tardes. Soy Luciano, siempre escuchándote, siempre escuchando tu programa para que otros puedan. Muy lindo programa. Se aprende mucho en el tema de discapacidad, nos enseñás mucho. Bueno, hoy te quiero pedir un temita, si me podés pasar. Pétalo de Sal se llama, de Fito Páez, y dedicártelo a vos y a toda tu audiencia, ahí a Fran también. Un abrazo enorme. Estaba Luciano entonces comunicándose con Para que otros puedan al 500-200. Vos también puedes hacer lo mismo y contarnos tu experiencia, por ahí alguna cosita que tengas ganas de compartir con nosotros, siempre dispuestos a escucharte. Muchas gracias, Luciano. Ahora se lo vamos a comunicar a Amelia si lo tiene en agenda para los próximos temas musicales que vamos a pasar en Para que otros puedan, que dicho sea de paso están muy buenos en el día de hoy. Ahora vamos a ir con un temita, pero no te podés mover de ahí, porque al regresar vamos a tener en nuestro espacio de entrevistas a Daniel Belgareto, psicólogo y coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 15, y también trabaja con Eduardo Maidana, nuestro columnista, en el Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida de la localidad de San Miguel, donde atienden a niños y niñas con trastornos graves. Vamos a interiorizarnos aún más sobre la temática y también vamos a averiguar si en Olavarría existen o no este tipo de centros. Bueno, hermoso tema. Muchísimas gracias ahí, Luciano, por programarlo. Realmente muy, muy lindo y da un buen clima para la entrevista que les prometí. Tenemos a través del teléfono a Daniel Belgareto, psicólogo y coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 15. Trabaja junto al licenciado Eduardo Maidana, nuestro columnista, en el Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida de la localidad de San Miguel, donde se atiende a niños y niñas con trastornos graves. En principio vamos a darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel, por sumarse a Para que otros puedan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por favor. Es un placer poder dialogar y profundizar sobre esta temática que por ahí no está muy abordada o no es tan conocida. Y por eso me interesa preguntarle en primer lugar, ¿qué es el CET? Bueno, el CET es la sigla de Centro Educativo Terapéutico. Es una institución donde concurren en general niños, niñas. En nuestro caso también tenemos el dispositivo de estimulación temprana, donde concurren ya desde bebés hasta los 5 años. Y en general son niños y niñas con discapacidades intelectuales o mentales o multidiscapacidad, ¿no? La idea es un poco trabajar. En nuestro caso vemos chicos bastante con problemática bastante severa, pero un poco la propuesta es, vamos a decir, un híbrido, para decirlo de alguna manera, entre lo educativo y lo terapéutico, ¿no? Digamos, son niños, niñas que necesitan, por un lado, bastante asistencia, y por otro lado, adaptaciones en lo que hace a las posibilidades de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Digamos, en ese punto, también cada set tiene su orientación, ¿no? Hay sets que están más
organizados en relación a lo que se conoce como calidad de vida. Hay otros donde están muy orientados a lo educativo, y en nuestro caso prima más lo terapéutico por el tipo de población que nosotros atendemos. Desde el punto de vista funcional se trabaja con grupos pequeños, máximo 8 personas, en general hay 2 terapeutas por cada grupo. Los chicos se agrupan por posibilidades de expresión y por posibilidades de vínculo con otros. Eso, aunque parece básico, es muy importante porque en muchas ocasiones es algo que está bastante afectado. Y las actividades están orientadas por espacios de juego, espacios de arte, de talleres, y la orientación es más terapéutica, pero cada espacio tiene su lógica y eso implica cierto aprendizaje o un aprendizaje posible para los chicos. Digamos, en cada horario hay un taller que convoca con una actividad establecida. Pongamos que hay un taller de cine, hay un taller de cocina, hay un taller de trabajo plástico, hay muchas actividades de lo que se llama educación física, de juego. Se busca una actividad que de alguna manera invite a la participación, y bueno, después en cada grupo se va organizando de acuerdo a las posibilidades de cada chico, ¿no? No sé si más o menos se entiende la idea. Sí, perfectamente claro. Otra pregunta que quiero hacerle es: ¿cuántos niños y niñas asisten a este lugar en este momento? ¿Cuál es la matrícula? En este momento concurren 65 chicos, ¿no? Las vacantes que tenemos son hasta 72 vacantes, porque eso, digamos, nuestro dispositivo pertenece al sistema de atención a personas con discapacidad, que tiene su normativa, tiene su reglamentación de cómo tienen que conformarse los dispositivos, que son los centros de día, centros educativos terapéuticos. Bien. Con la información, y bueno, cada uno tiene establecido su forma de funcionar, desde los profesionales que deben ser parte del equipo a los espacios físicos y necesidades edilicias de cada institución, ¿no? De cada dispositivo. Bien, cuando Eduardo Maidana, nuestro columnista acá, para que otros puedan también, me comentaba sobre este espacio, me hablaba que había un tratamiento, por así decirlo, o una atención hacia los trastornos graves. ¿Qué son los trastornos y cómo se clasifican? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, digamos, la palabra trastorno viene más de la medicina, y seguramente habrán escuchado el término trastorno mental, digamos, ¿no? Está más ligado a algo que afecta a las emociones, las posibilidades de conocimiento, las posibilidades de vínculo con el otro, los pensamientos, lo emocional, digamos, cuestiones que hacen al sufrimiento, ¿no? Al padecimiento. Sí. Como nuestra orientación es psicoanalítica, nosotros, bueno, para decirlo más llanamente, pensamos que no hay normalidad, ¿no? Entonces, no vemos las cuestiones que padecen los niños como un déficit, sino como una estructuración subjetiva con la cual podemos ir viendo cómo trabajar, y cómo trabajar en especial el sufrimiento, ¿no? Muchos de los niños que concurren les cuesta mucho vincularse con otros, a veces la presencia de otro es muy perturbadora, ¿no? Ustedes tengan presente que diría que el 99% de los niños que concurren vienen derivados por escuelas comunes o escuelas especiales. Son niños que no se les cuesta por ahí permanecer un rato sentados, claro. Son muy frágiles. Entonces nosotros lo pensamos más en relación a cuestiones que hacen a estructuración o desestructuración de la subjetividad, más en el caso de los niños, ¿no? Por supuesto que tenemos un diagnóstico, pero eso es algo orientativo para nosotros, digamos. Sí, claro. Es algo que define a la persona, ¿no? Y eso inclusive tengan ustedes presente que con el tiempo va cambiando, ¿no? El derrotero de la palabra autismo es interesante en ese sentido, ¿no? Empezó siendo un diagnóstico, después pasó a ser personas con autismo, y ahora se lo piensa como autista, en tanto se lo ubica como una neurodiversidad. Digamos, lo social, ustedes están presentes la cuestión de, inclusive la palabra discapacidad no es muy feliz, ¿no? Porque tiene que ver con el capacitismo, más allá que yo creo que en nuestro país ese significado la no capacidad, ¿no?
claro, yo creo que aviró a un colectivo de lucha, digamos, que bueno, quedó con ese nombre, pero me parece que tiene otro significado en este momento, tiene que ver con la búsqueda de derechos, de inclusión y demás, ¿no? Sí, claro. Pero nosotros, digamos, está muy ligado la cuestión que empezamos en relación al diagnóstico con el abordaje, ¿no? A veces usamos la metáfora del bricolaje, ¿no? Que el bricolaje es tomar cosas que uno tiene en la mano y con eso hacer algo diferente. En el caso de los niños, bueno, ellos vienen con un bagaje de operaciones simbólicas, muchas veces muy frágiles, son chicos que les cuesta a veces sostenerse a ellos mismos, pero que, bueno, con los elementos que tienen y con lo que nosotros podemos acompañar, ayudarlos primero a construirse y después a que puedan vincularse con los demás, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Bien, y qué importante que es, ¿no?, la interacción social y cómo darle herramientas a esos niños, niñas y adolescentes para que puedan justamente apropiarse y tratar de integrarse en esta sociedad. Más allá del acompañamiento que se realiza en los sets, ¿cómo podemos acompañar desde casa o en el entorno familiar para poder fomentar esa inclusión social o esa integración de ese niño, niña, joven o adolescente que tiene alguna discapacidad que por ahí le impide cierta interacción social? Bueno, en primer lugar, algo que por suerte con el tiempo ha cambiado bastante, pero que todavía está presente, es no encerrarse, ¿no? Nosotros en una época nos llevaban chicos que hacían 10 años que no salían de la casa, entonces, bueno, la idea es animarse a recorrer el espacio público, el espacio familiar ampliado, las actividades sociales, más allá de la discapacidad que uno puede ubicar en el niño, en el familiar, que es parte de esa familia, de la redundancia, ¿no? No tener miedo al que dirán, a la vez escucharlos, buscar las formas o las maneras a veces singulares que tenemos que encontrar para poner algunos límites, eso también es algo realmente complejo. Y después, bueno, buscar el intercambio con los demás y también con los profesionales, ¿no? Sumarse de alguna manera al trabajo. En este caso, bueno, yo estoy muy empapado en lo que tiene que ver con la actividad de SED, pero bueno, buscar espacios en común con profesionales, con otras familias que tengan algún familiar con discapacidad o no, pero bueno, buscar estar con el entorno. No Bien, tener entonces, vergüenza de eso, ¿no? Ok, entonces la idea es no encerrarse, no quedarse con lo que uno tiene, sino ir más allá y buscar siempre un intercambio de personas con o sin discapacidad, porque muchas veces se piensa que, bueno, las personas con discapacidad tenemos que hablar con otras personas que tengan discapacidad y no necesariamente es así, porque en cierto punto a veces hasta nos estamos medio como excluyendo, entonces siempre está bueno esa diversidad de opiniones y bueno, de personas, ¿no? Que gracias a esa diversidad el mundo es tan rico y tan bonito. Seguro, sí, vos lo marcas muy bien, porque eso se puede convertir en algo segregativo, ¿no? Sí puede ser que haya actividades de pares, digamos, ¿no? Donde uno, lo veo más con chicos con discapacidad intelectual, bueno, por ahí hay algunas actividades donde comparten espacios con pares y termina siendo más rico, pero la cuestión es que eso no sea lo único. Nosotros buscamos, qué sé yo, no sé, por poner un ejemplo, hacemos un torneo de fútbol con distintas instituciones, con chicos con discapacidad de la zona, ¿no? Se hacen varias fechas al año, pero lo que hacemos es tratar de sumar pibes de otras escuelas comunes para que participen de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí podemos establecer a veces vínculos, primero para que los pibes que van a la escuela común no vean a los pibes con discapacidad como algo raro, o sea, angustiante, digamos. Claro. Y después para que nuestros mismos pibes puedan establecer vínculos con otros y demás, ¿no? Yo pienso que hay una ida y vuelta, qué sé yo, todos pertenecemos a un grupo de pertenencia, que yo soy parte del colegio de psicólogos, y bueno, me reúno a estudiar, a leer, porque tenemos intereses comunes. Claro. Y después me reúno con otras cosas, con gente con otros intereses, digamos, ¿no? Yo creo que hay que darle lugar a eso también, ¿no? A la actividad entre pares, pero claro, que no termine, como vos muy bien lo señalaste, en una cosa segregativa, ¿no? Bien. Un ida y vuelta. Bien, y relacionado con por ahí cómo acompañar desde casa,
Me interesa saber cómo podemos hacer de casa un espacio accesible para los niños y niñas con trastornos graves que la habitan. O sea, esto de, sé que es muy importante el uso de pictogramas o como para organizar un poco el ambiente y, bueno, no sé, en el cajón de las medias tengo un dibujito de una media, entonces yo sé que ahí van a ir las medias y que no me genere como esta cosa de cambio de estructura, anticipación previa, ¿cómo lo podemos sintetizar? Claro, bueno, lo que vos ubicás tiene que ver más con lo que hoy entendemos que es el espectro autista. Bien. Un poco señalada porque, digamos, ese diagnóstico fue cambiando y no necesariamente todos los pibes con alguna dificultad padecen un autismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, primero tener presente de qué se trata el niño, tener una comunicación fluida con los profesionales que lo atienden, y después el entorno, bueno, en general, lo más pacífico posible. Hay cierta fijeza en lo que vos muy bien marcás con este ejemplo de dónde están las medias y demás. Lo que pasa es que, ¿cómo te podría decir? La vida a veces es más complicada que todo quede en el mismo lugar. Entonces, sí, claro, vamos trabajando un ida y vuelta sobre eso, digamos. Una referencia externa que les ayude, porque a veces la pérdida de la referencia externa puede causar un problema, que eso a nosotros nos pasó una vez con un pibe que concurría al espacio, que cambiamos un mueble de lugar y eso produjo una crisis, ¿no? Por supuesto, tener presente a cada niño, porque digamos, hay pibes que eso le afecta y hay otros que no, claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, viendo eso desde el punto de vista, vamos a tratar de escucharlos, ¿no? Y tratar de observar. Yo partiría de un ambiente estable, ¿no? En el caso de multidiscapacidades, bueno, es quizás más complejo. Hay a veces se necesita una aparatología que lamentablemente en la Argentina todavía está muy lejos de ser algo que las familias puedan tener. Pero bueno, lo ideal sería, bueno, un ambiente adaptado. Igual estamos en un momento muy complejo, ¿no? En relación a la discapacidad. Sí. Es un colectivo muy vulnerable. Lamentablemente, discapacidad y pobreza muchas veces está muy enlazado. Y en este momento, bueno, se ha profundizado todo este tema. Que, como esta pregunta que vos hacés, para decir que, bueno, muchas veces las familias se ven afectadas, ¿no? El no poder brindarle un espacio adecuado a sus hijos, a sus familiares, porque a veces se necesita dinero para algunas cosas. Sí, tal cual. Y entonces ahí se complica mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, escuchando, observando, charlando con los profesionales, teniendo un ida y vuelta, yo eso lo enfatizo mucho, un poco teniendo en cuenta lo que vos señalabas, muy bien, bueno, que es un entorno estable, pero bueno, creo que por ahí el entorno estable no es lo mejor, ¿no? Es viéndole un poco la vuelta a cada uno, para bueno, tener una convivencia lo más armónica posible en el ámbito familiar, ¿no? Bien, con esto me interesa poder remarcar que claramente si estamos hablando de discapacidades no es todo lo mismo, no aplica para todos lo mismo y siempre generalmente hago la misma pregunta a distintos profesionales que tenemos en Para que Otros Puedan y siempre me contestan con hay que escuchar a la persona. Entonces me parece que está bueno marcarlo y no encasillar que, claro, como tiene una discapacidad, como tiene TEA, trastorno del espectro autista, bueno, listo, puede generar un meltdown o una crisis porque se puede llegar a desestructurar algo de su ambiente y entonces eso, no hay una fórmula específica. Cada caso tiene su particularidad y por eso es tan necesario escuchar a las personas que tienen una discapacidad y las que no, por supuesto que también. ¿Qué pasa en el ámbito laboral con las personas adultas que tienen trastornos graves? ¿Cómo es la inclusión laboral? Bueno, es muy difícil, la verdad que yo por ahí no soy un especialista en el tema porque estoy muy dedicado a la cuestión de niños, pero sí, bueno, tuve la oportunidad de hablar con distintos colegas que están en el tema. Bueno, lamentablemente muy pocos espacios laborales para las personas con discapacidad, ¿no? Y eso realmente es un problema. Están los talleres protegidos, pero que lamentablemente a veces tienen actividades que si bien aglutinan, se pueden realizar, son en ocasiones muy repetitivas, pero no porque el taller quiera hacerlo así, sino porque las oportunidades que tienen de trabajo
para los talleres son muy pocas, ¿no? Que sé yo, bolsas de residuos, Sí, claro. Macetas. Ajustarte, sí, claro, ese tipo de cosas, y no le brindan la oportunidad de tareas más complejas que probablemente la población que concurre al taller la pueda realizar, ¿no? Pero bueno, no se da la oportunidad y bueno, es algo, digamos, un pendiente muy grande que tiene nuestro país con respecto a las personas con discapacidad, ¿no? De establecer, digamos, eso, si no lo hace el Estado, es muy difícil. Es muy difícil. Que el privado lo pueda hacer, ¿no? Y lamentablemente muchas veces el Estado le cuesta mucho dar lugar a las personas con discapacidad, ni siquiera a veces pensarlas, ¿no? Así que es un pendiente que yo creo que como comunidad tendríamos que proponernos seriamente cambiarlo, ¿no? Sí, totalmente. Además creo que por ahí estaría bueno pensarlo y llevarlo más al plano de lo cotidiano, ¿no? Voy, no sé, a un supermercado y encuentro una persona con discapacidad, y voy a, no sé, a una farmacia y encuentro otra, y entonces de esa forma creo que viendo más, visibilizando más la discapacidad en la calle, se naturalizaría mucho más la cuestión y le perderían la gente que no tiene discapacidad el miedo a las personas con discapacidad, porque claramente nos ven como bicho raro y como que, bueno, ¿qué hago con este? Sí. Lo que pasa es que ni siquiera el espacio público está preparado, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, porque, digamos, viste, los set no hay tanto set, entonces por ahí a nuestra institución, por ejemplo, concurre pibes que viene a 10 kilómetros, 15 kilómetros, claro, ¿no? Y ya el transporte público no está preparado. No. Una persona que necesite algún tipo de dispositivo de asistencia, una silla de ruedas, se le hace muy difícil circular. Acá las veredas de San Miguel son un desastre, ¿no? Por ahí parece una tontería lo que digo. Sí, las de la barría ni hablar. En eso tomaron el trabajo de poner en las esquinas, no me sale la palabra, una subidita, una bajada para la silla de ruedas. La rampa, claro. La rampa, ahí está, no me sale la palabra. Y bueno, uno siempre piensa en esa, pero hay múltiples discapacidades. Sí, claramente. Que necesita. Yo pienso que tendríamos que empezar por el espacio público, por el transporte público, que por lo menos la gente se pueda desplazar con alguna seguridad, ¿no? Y después ir abordando también estas cuestiones que hacen en lo laboral, darle una oportunidad, ¿no? Totalmente. ¿Estos espacios educativos terapéuticos son gratuitos o son de carácter privado? No hay, que yo por lo menos que sepa, en provincia de Buenos Aires, pienso que del público no sé si hay algo. Sí están las escuelas 500, claro, son las escuelas especiales, pero bueno, no es la misma población. Claramente muchos de los chicos que nosotros vemos vienen derivados de las escuelas 500, digamos, ¿no? ¿Y las obras sociales cubren algo de esto o no? Sí, porque bueno, digamos, lo que cada persona que tiene que realizar es el CUR, ¿no? El Certificado Único de Discapacidad, que depende en cada zona, que por ejemplo acá en San Miguel se puede tramitar en el municipio, en otras municipalidades hay que tramitarlo en el hospital de la zona, y una vez que se tiene ese CUT se accede al sistema de atención a personas con discapacidad, entonces las obras sociales lo cubren, o si no, se tienen que tramitar, bueno, ahora volvió otro retroceso, ¿no? Bien. Volvió al Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Pero antes era la Agencia de Discapacidad, un ente autónomo. Bueno, hay que tramitar ahí la posibilidad de ser parte de incluir salud, que digamos como una obra social, pero que brinda el Estado y que permite que las personas con discapacidad se puedan atender. Bien, las últimas dos, ¿cómo son? ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Y un mensaje cortito que le gustaría dejarle a la comunidad para que otros puedan. Bueno, tenemos, la verdad que dedicamos mucho tiempo al tema de las redes sociales. Tenemos una página que es Set Espacio de Vida, ¿no? Poniendo así en Google ustedes la van a encontrar, donde ahí se encuentran las actividades que hacemos. Tenemos una página de Instagram, tenemos un canal de YouTube también que se llama Espacio de Vida, donde hay un documental de nuestra institución, y en una época hacíamos conversaciones con colegas que trabajan esta problemática, así que están ahí subidas al canal, que son muy interesantes de ver. Bueno, y un mensaje, bueno, realmente estamos pasando un momento muy difícil. Mañana justamente va a haber una marcha del Foro de Discapacidad en el Ministerio de Salud a las 10:30 de la mañana, porque la situación es muy grave.
la gente que está haciendo el transporte a nuestra institución ya nos dijo que probablemente los chicos los puedan traer solo 3 veces por semana, en lugar de los 5 días de la semana. Y después el colectivo con discapacidad, bueno, hay gente que no consigue medicamentos. En especial está afectado mucho lo que es incluir salud. Así que, bueno, va a ser una marcha, yo considero que importante, donde va a haber profesionales, personas con discapacidad, familiares. Esperamos que nos escuchen para, bueno, trabajar sobre el tema de la financiación. Bueno, eso es una forma de incluir, digamos, ¿no? Uh-huh. Tener presente esta situación. Y bueno, estamos abiertos a preguntas, se pueden comunicar por nuestra página, cualquier duda que tengan, o cualquier cuestión que quieran conversar, acá estamos. Y bueno, gracias a vos por la gentileza de comunicarte. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre dispuestos a dialogar con Para que Otros Puedan. Muchísimas gracias. Pasaba Daniel Belgareto en nuestro espacio de entrevistas, psicólogo y coordinador de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas del Distrito 15. Trabaja junto al licenciado Eduardo Maidana en el Centro Educativo Terapéutico Espacio de Vida de la localidad de San Miguel, donde atienden a niños y niñas con trastornos graves. Tengo mensajes. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenido, Fran, al programa. Lo mío más que nada es una reflexión. Qué fácil sería y qué triste que no hagan una rampa, una vereda bien hecha, los carteles, las motos en las veredas. Nada, es todo mucho más fácil, sería mucho más fácil para todos, porque todos somos iguales, como decís vos, pero bueno, nada, pareciera que fuera muy difícil atender o darle trabajo a alguien, no sé, tratarlo de igual a igual, hablarle a la persona, no al que lo acompaña, hacerse el que no se da cuenta que hay alguien parado en una esquina para cruzar, una persona ciega. No es tan difícil, no es tan difícil. Y la verdad que me enoja, porque para hacer una vereda se gasta plata. Hacele la rampita para la silla de rueda, hacele la barandita para que se pueda sostener, o así se hacer la rampa acá, hacésela enfrente en el mismo lugar. Bueno, te mando un beso grande y seguí adelante. Y si las piedras que haya en tu camino, meteles una patada, como siempre. Te amo. Bueno, ahí pasaba una fiel oyente también, es mi mamá, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí siempre, siempre al pie del cañón. Hablaba un poquito de esto, ¿no? De la concientización, de ponerse en el lugar del otro, de pensar que el otro, más allá de que por ahí le falte algo, entre comillas, es igual a mí, porque a mí también me faltan cosas, ¿no? Nadie está completo, nadie es perfecto y todos tenemos algo que nos cuesta o algo que dependemos de otra persona en cierta manera. Hablando sobre los centros educativos terapéuticos, le consultamos a la inspectora de Educación Especial de nuestra ciudad, María José Salías, qué función deberían tener estos espacios, y esto nos contestaba. Lo importante de este trabajo articulado de educación, salud, es justamente eso, poder complementarnos a partir de la especificidad de cada propuesta, ¿no? La propuesta pedagógica y el accionar terapéutico, digamos, que se trabaje articuladamente y complementariamente, es a lo que nosotros estamos por ahí apuntando. Bien, entonces María José Salías hablaba de esta vinculación entre lo pedagógico y lo terapéutico, que es tan importante, y no nos quisimos quedar solamente con la experiencia en San Miguel, de la provincia de Buenos Aires, sino que también indagamos sobre si existen o no estos centros terapéuticos en nuestra ciudad, y encontramos el espacio terapéutico infanto-juvenil Malú, que está ubicado en Vicente López
2203 en la esquina de Del Valle y Vicente López. El número de contacto es 22 86 93. Después tenemos el Centro de Apoyo Escolar Multidisciplinario, CAEM, en Álvaro Barros 2530. El número de contacto es 63 78 00. El Centro de Apoyo a la Inclusión Escolar Matriz está en Aguilar, pasando Balcarce. Está compuesto por un equipo interdisciplinario de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, fonoaudiología, trabajo social y maestra de apoyo. Podés encontrarlo en Instagram como Matriz SAIE y en Facebook como Matriz Centro de Apoyo a la Inclusión Escolar. Comunicate con este centro educativo al 2284 5677 59. Para mayor información podés comunicarte también a la Oficina de Discapacidad y Personas Mayores al fijo 428-333 o al celular 3001-38. Llegamos al final del recorrido del día de hoy para que otros puedan. Realmente la pasamos muy bien, nos informamos, charlamos con nuestros oyentes y nuestras oyentes. Estamos conociendo más a nuestro asistente acá, Fran. Así que bueno, realmente muy buen programa el día de hoy. Felicitaciones ahí a la producción, a la operación técnica, al asistente de producción. Realmente muy bueno, muy feliz de poder acompañarlos en este recorrido para indagar, investigar y conocer mucho más acerca de la discapacidad para que otros puedan. Mi nombre es Agustina Brisa y me gustaría invitarte a que el lunes que viene pongas otra vez Radio Universidad a las 14 horas y nos escuches, porque vamos a estar todos los lunes de 14 a 15 horas con esto que es Para que otros puedan. Muchas gracias.